El olor quemado y desinfectante aún le perseguía a Sofía Hernández 10 años después. Cerró los ojos en la cabina de la excavadora, las manos temblorosas sobre el volante, mientras el motor diésel ronroneaba al ralentí. El solar que tenía delante había sido el Motel Estrella Solitaria, en la Interestatal 35, en el corazón de Texas. Ahora, solo quedaban los cimientos de concreto agrietado y malas hierbas quemadas por el sol como testigos mudos. Sofía respiró hondo, el aire seco le quemaba la garganta. A sus 32 años, se había convertido en una mujer diferente a la que había desaparecido en este mismo lugar una década atrás. Su cabello castaño, antes largo y brillante, ahora era corto y práctico. Finas cicatrices recorrían sus brazos, algunas visibles, otras escondidas bajo su piel bronceada por el trabajo al aire libre. La llamada había llegado 3 días antes, mientras supervisaba la demolición de un antiguo almacén en Austin. «Hemos encontrado algo», dijo la voz ronca del detective Martínez. «En el lugar del antiguo motel, necesitas venir». El silencio que siguió pesó como una losa en sus pulmones. 10 años de terapia, de reconstruir su identidad, de aprender a dormir sin pesadillas, todo amenazado por 2 simples palabras: «Hemos encontrado algo». Sofía accionó la excavadora y el brazo mecánico se movió con precisión quirúrgica hacia el punto marcado con cinta amarilla por los investigadores. El suelo estaba más blando allí, como si alguien hubiera cavado recientemente, pero ella lo sabía mejor. Sabía que esa tierra guardaba secretos desde hacía mucho más tiempo. La pala de la excavadora penetró la tierra reseca con un sonido sordo. Sofía cerró los ojos por un momento, recordando la última vez que estuvo aquí. Era julio de 2014, tenía 22 años y huía de una relación abusiva en Oklahoma. El Motel Estrella Solitaria parecía un refugio barato y discreto, donde podría pasar algunas noches mientras decidía su próximo movimiento. Pero nunca tuvo la oportunidad de decidir. El recuerdo la golpeó como un puñetazo en el estómago. La habitación 15, con sus cortinas anaranjadas descoloridas y el ruidoso aire acondicionado que goteaba constantemente. El hombre de la recepción, Marco Weber, con sus ojos demasiado claros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La forma en que insistió en cargar su maleta, cómo sus dedos se demoraron en los de ella al entregarle la llave. Sofía aumentó la presión en la palanca. La excavadora cavó más profundo. «Despacio, Sofía». La voz del detective Martínez llegó por la radio. «No queremos dañar las pruebas». «Pruebas». La palabra resonó en su mente como una campana fúnebre. Durante 10 años, las autoridades asumieron que simplemente había desaparecido, otra joven fugitiva que decidió empezar una nueva vida. Ella nunca los corrigió, nunca contó la verdad sobre lo que realmente sucedió en ese motel. Algunos secretos pesan demasiado como para compartirlos. El metal de la pala raspó contra algo sólido. Sofía se detuvo abruptamente, su corazón latiendo con fuerza. Martínez se acercó corriendo, seguido por 2 técnicos forenses. Sofía apagó el motor y bajó de la cabina, sus piernas temblorosas tocando el suelo texano. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los técnicos, agachándose en la pequeña fosa que Sofía había abierto. Parcialmente expuesta en la tierra oscura, había una caja de metal oxidada, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Sofía reconoció inmediatamente el patrón del óxido, la forma específica de la cerradura rota. Su sangre se heló. «Aléjense», dijo Martínez, pero su voz parecía venir de muy lejos. Sofía fijó la mirada en la caja, y una ola de náuseas la invadió. Sabía exactamente lo que había dentro. Los técnicos trabajaron meticulosamente para extraer la caja de la tierra. Sofía observó cada movimiento, cada pincelada cuidadosa que removía la tierra acumulada. Cuando finalmente la colocaron sobre una lona plástica, pesaba como un ataúd en miniatura. Martínez se puso guantes de látex y abrió cuidadosamente la tapa oxidada. El gemido del metal al forzarlo cortó el aire como un grito de agonía. Sofía cerró los ojos, pero no pudo bloquear el recuerdo que llegó como una avalancha. Fecha julio de 2014, habitación 15, 3 de la mañana.
Fecax se había despertado con el sonido de pasos en el pasillo, no los pasos normales de los huéspedes que regresaban tarde, sino algo diferente, deliberado, calculado. Sofía se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando la alfombra áspera y manchada. A través de la fina pared, podía oír voces amortiguadas que venían de la habitación de al lado. Nos top. Está lista. Fecaxtom Marco dijo que esperáramos hasta la mañana. Fecaxtomp, ya ha visto demasiado, no podemos arriesgarnos. Fecaxtomp. Sofía se acercó a la pared, presionando su oído contra la superficie fría. Las voces eran masculinas, una de ellas definitivamente de Marco Weber, la otra, más joven, NRBI, oscomunto asterisco por DOP. Y si alguien la busca, Fecaxtomp, nadie la buscará. Chicas como ella desaparecen todo el tiempo. Es solo otra fugitiva. La sangre de Sofía se heló. Estaban hablando de ella. Sofía, la voz de Martínez, la trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? Abrió los ojos y vio el contenido de la caja esparcido sobre la lona. Fotografías, decenas de ellas, todas de mujeres jóvenes, algunas aún adolescentes, todas con la misma expresión de terror en los ojos. Todas en lugares que Sofía reconocía, las habitaciones del motel Estrella Solitaria, pero no eran solo fotografías, también había documentos de identidad, licencias de conducir, algunas joyas baratas, trofeos. Sofía reconoció inmediatamente una pulsera de plata con un corazón grabado, pertenecía a una chica llamada Lisa que había conocido la noche en que llegó al motel. Lisa había desaparecido a la mañana siguiente, y Sofía asumió que simplemente se había ido temprano. Dios mío, murmuró uno de los técnicos. ¿Cuántas son? Martínez contó en silencio. 17. 17 mujeres diferentes. Sofía sintió que sus rodillas cedían, se sentó pesadamente en el suelo rocoso, la realidad cristalizándose en su mente como hielo formándose. Ella no había sido la primera, y si no hubiera podido escapar en aquella terrible noche de julio, no habría sido la última. Fecaxtomp. El recuerdo continuó desarrollándose, implacable. Fecaxtomp. Sofía había vuelto a la cama, fingiendo dormir, pero con todos los sentidos alerta. Cerca de una hora después, oyó la manija de su puerta ser probada cuidadosamente. El corazón le martilleaba contra las costillas como un pájaro. Vegel. La puerta se abrió lentamente. Marco Weber entró, seguido por otro hombre que ella no reconocía, más joven, con barba incipiente y ojos que reflejaban la luz del estacionamiento como los de una Vegel. Está durmiendo, susurró Marco. Fecaxtomp. Sofía contuvo la respiración, obligándose a mantener los ojos cerrados y el cuerpo relajado. A través de los párpados entrecerrados, vio a Marco acercarse a la cama, algo brillando en su Vegel. Una cámara. Fecaxtomp. Empieza con algunas fotos, le dijo a su compañero. Después, Fecaxtomp. Sofía no esperó a oír el resto. En un movimiento rápido, rodó de la cama y corrió hacia la puerta. El elemento sorpresa funcionó por unos segundos preciosos. Consiguió pasar a Marco, pero el hombre más joven la agarró del Vegel. Suéltame, gritó ella, pero su voz se perdió en el rugido de un camión que pasaba por la Vegel. Marco rió entre dientes. Nadie te va a oír aquí, querida. Este motel tiene un excelente aislamiento acústico. Fecaxtomp. Sofía luchó desesperadamente, sus uñas encontrando el rostro del hombre más joven. Él gritó, y la soltó por un instante, tiempo suficiente para que ella cogiera el cenicero de vidrio pesado de la mesita de noche y lo lanzara contra la ventana. Fecaxtomp. El vidrio explotó en 1000 pedazos, y la alarma de un coche en el estacionamiento comenzó a sonar. En la confusión que siguió, Sofía consiguió escapar por la ventana rota, cortándose con los cristales, pero corriendo como nunca había corrido en su vida. No paró hasta llegar a la comisaría de policía, a 5 kilómetros de distancia. Sofía, necesito que me cuentes todo, dijo Martínez, su voz gentil pero firme.
Todo lo que recuerdes de esa noche. Sofía miró de nuevo las fotografías esparcidas sobre la lona, rostros jóvenes, llenos de vida que había sido brutalmente extinguida. Pensó en sus familias, en los padres que probablemente todavía esperaban noticias, en hermanos que guardaban habitaciones intactas, esperando un regreso que nunca llegaría. Yo estaba allí, dijo finalmente, su voz poco más que un susurro. Podría haber sido una de ellas. Martínez asintió gravemente, pero no lo fuiste, escapaste, y ahora puedes ayudarnos a hacer justicia. Justicia. La palabra tenía un sabor amargo en la boca de Sofía. Había pasado 10 años reconstruyendo su vida, intentando olvidar aquella noche terrible. Se había mudado a Austin, aprendido a operar maquinaria pesada, encontrado propósito en la demolición y reconstrucción. Incluso había comenzado a salir con Tom, un veterano amable que trabajaba como paramédico y entendía las pesadillas sin hacer muchas preguntas. Pero las fotografías de esas chicas muertas cambiaban todo. ¿Marco Weber aún está vivo?, preguntó ella. Martínez dudó. Murió hace 5 años, ataque al corazón, pero había otro hombre con él esa noche, ¿no es cierto? Sofía asintió, la imagen del rostro del hombre más joven aún nítida en su memoria después de todos estos años, más joven que Marco, barba incipiente, ojos como los de un depredador. ¿Podrías trabajar con un artista forense, ayudarnos a crear un retrato hablado? Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías haber muerto. La sangre de Sofía se heló, con manos temblorosas, le mostró el mensaje a Martínez. El rostro del detective se endureció inmediatamente. Vámonos de aquí, ahora. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de neumáticos chirriando en el asfalto resonó por la carretera desierta y una camioneta negra apareció en el horizonte, acercándose rápidamente al lugar de la excavación. Sofía reconoció al conductor inmediatamente, incluso después de 10 años. La misma cara angulosa, los mismos ojos depredadores. El hombre que había intentado matarla aquella noche terrible en el motel Estrella Solitaria. Danny Morrison, murmuró Martínez, su mano automáticamente yendo al arma en la funda. Sabía que saldría de su madriguera tarde o temprano. La camioneta se detuvo a 50 metros de distancia, levantando una nube de polvo que oscureció parcialmente la figura detrás del volante. Sofía podía sentir sus ojos fijos en ella, incluso a través del polvo y la distancia. Ustedes dos, váyanse de aquí, ordenó Martínez a los técnicos forenses. Llévense las pruebas. Pero Danny Morrison no esperó. La puerta de la camioneta se abrió y él bajó lentamente, una escopeta en la mano. Estaba más delgado ahora, el cabello canoso en las sienes, pero la sonrisa cruel era exactamente la misma. Sofía Hernández, gritó él, su voz llevando fácilmente en el aire árido. El pez que escapó de la red. Sofía sintió la excavadora a sus espaldas y una idea loca comenzó a formarse en su mente. Ella conocía esa máquina mejor que nadie. Había operado equipos similares durante años, desarrollado una intimidad con los controles que trascendía el mero conocimiento técnico. ¿Por qué lo hiciste?, gritó ella de vuelta, ganando tiempo mientras calculaba distancias y ángulos. ¿Por qué mataste a todas esas chicas? Danny rió, un sonido áspero como papel siendo rasgado. Porque podía, porque a nadie le importaba. Chicas perdidas, fugitivas, putas a las que nadie iba a buscar. Martínez se había posicionado detrás de una de las patrullas policiales, su arma apuntando a Danny. Tira la escopeta, Morrison. Estás rodeado. ¿Rodeado? Danny miró a su alrededor teatralmente. Solo veo a un policía viejo y a una puta traumatizada. La palabra golpeó a Sofía como una bofetada, trayendo de vuelta todas las humillaciones y el terror de esa noche. Pero esta vez, ella ya no era la chica asustada de 22 años. Era una mujer que había sobrevivido, que se había reconstruido, que había encontrado fuerza en las cicatrices. Sofía comenzó a moverse hacia la excavadora, tratando de parecer casual. ¿Enterraste a las otras aquí también?
Algunas, otras fueron a lugares más permanentes. Dani ajustó la mira de la escopeta. Pero tú siempre fuiste especial, Sofía, la única que escapó. Eso me ha molestado durante años. Entonces, ¿por qué no me buscaste antes? Porque era más divertido dejarte creer que estaba segura, dejarte construir una nueva vida, encontrar la felicidad. Su sonrisa se ensanchó, para luego quitártelo todo. Sofía alcanzó el lateral de la excavadora, sus dedos encontraron la manija de la cabina. ¿Y las familias? Nunca pensaste en sus familias. ¿Familias? Daniel escupió en el suelo. Si tuvieran familias a las que les importara, no estarían vagando solas por los baratos moteles de Texas. Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta de que no se trataba solo de un depredador sexual o un asesino común. Daniel Morrison era algo peor, un hombre que había perdido completamente su humanidad, que veía a otras personas como objetos desechables para su placer sádico, y finalmente entendió por qué había sobrevivido esa noche. No fue suerte o casualidad, fue porque había luchado, porque se había negado a aceptar el papel de víctima que él quería imponerle. Sofía abrió la puerta de la excavadora y subió rápidamente a la cabina. Daniel se dio cuenta del movimiento demasiado tarde. Oye, baja de ahí. El motor diésel rugió al arrancar. Sofía accionó los controles con movimientos precisos y fluidos, el brazo mecánico de la excavadora girando hacia Daniel como un puño gigantesco. Daniel disparó la escopeta, pero Sofía ya había bajado la cabeza. Los perdigones rebotaron en el vidrio blindado de la cabina, creando una red de grietas pero sin lograr penetrar. Martínez aprovechó la distracción para acercarse, pero Daniel lo vio llegar y giró la escopeta hacia él. «No», gritó Sofía. El sonido del disparo resonó por el terreno baldío como un trueno. Martínez cayó, agarrándose el hombro, la sangre escurriendo entre sus dedos. La furia que Sofía había contenido durante 10 años finalmente explotó. Aceleró la excavadora, las orugas de goma tronando sobre el suelo rocoso. Daniel intentó correr, pero la máquina era más rápida. El brazo mecánico lo golpeó en las piernas, derribándolo violentamente. Daniel rodó por el suelo, intentando alcanzar la escopeta que había caído a pocos metros de distancia. Sofía posicionó la excavadora sobre él, el brazo mecánico suspendido como una espada de Damocles. «Sofía, no lo hagas», gritó Martínez, aún herido. «Tú no eres como él». Por un momento interminable, Sofía miró hacia abajo, al hombre que había atormentado sus pesadillas durante una década. Daniel la miraba de vuelta, y por primera vez desde que ella lo conoció, había miedo real en sus ojos. «Por favor», susurró, yo puedo decir dónde están los otros cuerpos. Puedo ayudar a las familias a tener un cierre». Sofía dudó. A través del vidrio roto de la cabina, podía ver las fotografías aún esparcidas en la lona. 17 rostros jóvenes que nunca envejecerían, nunca se casarían, nunca tendrían hijos. Pero también pensó en Tomás, esperándola en Austin. Pensó en la vida que había construido, en el futuro que aún podía tener. Pensó en la diferencia entre justicia y venganza. Lentamente, Sofía bajó el brazo mecánico hasta que tocó el suelo al lado de Daniel, no sobre él. Apagó el motor y bajó de la cabina, sus piernas temblando violentamente. Martínez había logrado levantarse y estaba aplicando presión en la herida del hombro. «La ambulancia está llegando», dijo, intentando sonreír a través del dolor. Daniel permaneció en el suelo, mirando a Sofía con una mezcla de gratitud y resentimiento. «Siempre fuiste diferente a las otras», murmuró, más fuerte. «No», dijo Sofía, agachándose a su lado. «Solo tuve suerte. Suerte de escapar, suerte de tener la oportunidad de reconstruirme. Esas chicas merecen la misma oportunidad que yo tuve». Sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Sofía miró una vez más las fotografías esparcidas en la lona, luego al infinito cielo de Texas. El sol se estaba poniendo, pintando el horizonte de tonos anaranjados y rojos.
Si llegaste hasta aquí en esta intensa historia, sé que aprecias las narrativas que tocan profundamente el alma humana, que exploran los rincones más oscuros de la experiencia y la increíble fuerza que encontramos para sobrevivir. Por favor, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones, porque historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre el coraje, la justicia y la redención, merecen ser compartidas. Tu suscripción me anima a seguir trayendo narrativas que nos conectan con nuestra humanidad más profunda. Daniel Morrison fue arrestado esa tarde y confesó la ubicación de otras 8 víctimas enterradas en diferentes puntos de Texas. 3 meses después, fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Martínez se recuperó completamente de la herida en el hombro y fue ascendido a capitán. Él aún mantiene contacto regular con Sofía, no solo profesional, sino una amistad genuina forjada en ese día terrible en el terreno baldío. Sofía regresó a Austin y le contó todo a Tomás. Él la escuchó en silencio, sosteniendo sus manos mientras ella hablaba, nunca juzgándola o haciendo preguntas innecesarias. 2 meses después, él le propuso matrimonio en un pequeño restaurante italiano, donde solían cenar los viernes. Pero no todo se resolvió de forma simple. Las investigaciones revelaron que el Motel Estrella Solitaria había sido parte de una red mayor de establecimientos usados para atraer víctimas vulnerables. Marco Weber y Daniel Morrison no habían actuado solos. Había otros, esparcidos por diferentes estados, que continuaban activos. Sofía se convirtió en una consultora informal para el FBI, ayudando a identificar patrones y lugares donde otras víctimas podrían estar enterradas. Su conocimiento íntimo de las tácticas de los depredadores, combinado con su experiencia en maquinaria pesada, probó ser una combinación única y valiosa. 6 meses después del enfrentamiento en el terreno baldío, Sofía recibió una carta en el buzón. No había remitente, solo una dirección en Nevada. Dentro, una sola fotografía, una joven de cabello rubio, no más de 17 años, con los mismos ojos aterrorizados que ella había visto en tantas otras víctimas. Al dorso de la fotografía, un mensaje escrito a mano: la red es más grande de lo que imaginas. Ella aún no ha sido encontrada, necesita ayuda. Sofía mostró la fotografía a Martínez, quien inmediatamente inició una investigación. Descubrieron que la joven se llamaba Rebecca Stone y había desaparecido 3 semanas antes en Las Vegas. La última persona en verla con vida fue un empleado de un motel en las afueras de la ciudad. Sofía sabía que tenía una decisión que tomar. Podía entregar la fotografía a las autoridades y continuar con su vida relativamente normal en Austin, casándose con Tomás y tratando de olvidar el pasado. O podía aceptar que su supervivencia aquella noche de julio no había sido solo suerte, había sido un llamado. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer y encontró a Tomás en la cocina, preparando café. Él la miró e inmediatamente supo que algo había cambiado. «Vas a ir tras ella, ¿verdad?», dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sofía asintió, incapaz de hablar por un momento. «Esa chica tiene la misma edad que yo cuando escapé de casa». «Si no voy». Tomás la abrazó y ella sintió el familiar aroma de su aftershave mezclado con el aroma del café recién hecho. «Entonces vamos», dijo él simplemente. «¿Nosotros? ¿Crees que te voy a dejar enfrentar esto sola? Soy paramédico. Sé cómo manejar emergencias. Y...». Dudó por un momento. «También sé lo que es cargar con las cicatrices del pasado». Por primera vez en meses, Sofía sonrió genuinamente. Había pasado tantos años creyendo que necesitaba enfrentar sus demonios sola, que su supervivencia la había convertido de alguna manera en responsable de todas las demás víctimas. Pero quizás la verdadera fuerza no venía de la soledad, sino de la conexión con personas que elegían estar a su lado. 3 días después, Sofía y Tomás conducían por la I-15 hacia Las Vegas, el yermo desierto extendiéndose infinitamente en todas direcciones. En el asiento trasero, una caja con herramientas especializadas que Sofía había preparado, equipo portátil de excavación, detectores de metales, cámaras de fibra óptica para inspección de suelos. Rebecca Stone seguía desaparecida,
pero por primera vez en 3 semanas, alguien la estaba buscando activamente. Alguien que entendía cómo pensaban los depredadores, cómo operaban, dónde escondían sus secretos. Sofía conducía con las ventanillas abiertas, el viento caliente del desierto revolviendo su corto cabello. En la radio, sonaba una canción country a bajo volumen, hablando de segundas oportunidades y caminos tortuosos que llevan a casa. Pensó en las 17 fotografías encontradas en aquella caja oxidada, en los rostros que nunca salieron completamente de su memoria. Pensó en sus familias, que finalmente tenían respuestas, aunque dolorosas. Pensó en Daniel Morrison, pudriéndose en una celda de prisión, sus días de casa definitivamente terminados. Pero principalmente, pensó en la joven desaparecida que quizás aún podía ser salvada. Rebecca Stone, 17 años, cabello rojizo, ojos llenos de miedo en una fotografía anónima. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y carmesíes. En unas horas, llegarían a Las Vegas, y una nueva búsqueda comenzaría. Sofía no sabía si encontrarían a Rebecca viva o muerta, si lograrían desmantelar otra parte de la red de depredadores, si ella misma sobreviviría a lo que pudiera encontrar, pero por primera vez en 10 años, sabía exactamente quién era y cuál era su propósito. Ya no era solo una sobreviviente, cargando trauma y culpa. Era una cazadora, usando sus cicatrices como mapa, sus recuerdos como brújula. El motel Estrella Solitaria había desaparecido, destruido y borrado del paisaje tejano, pero su verdadera demolición había ocurrido aquel día en el terreno baldío, cuando Sofía eligió la justicia en vez de la venganza, el futuro en vez del pasado. Ahora, mientras la carretera se extendía infinitamente ante ella, y Tomás dormía plácidamente en el asiento del pasajero, Sofía Hernández se preparaba para enfrentar cualquier cosa que Nevada pudiera esconder en las sombras de sus moteles baratos y desiertos vacíos. Algunas batallas nunca terminan completamente, pero a veces, si tenemos suficiente suerte y coraje, podemos elegir el bando en el que luchamos.